A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan y nos miran en A los Cuatro Vientos. Estamos Tirsa María Sáenz, Francisco Javier Reyes Alba y William Grigsby Vado, junto con su servidor Néstor Espinosa, este 16 de octubre. Mitad de octubre, nos quedan 15 días más de octubre, 2 programas más en octubre, justamente el 30 es el último programa de este mes. Buenos días. Buenos días. Buen día. O sea, 2 semanas de invierno y 3 para las elecciones. Por ahí va. 3 para las elecciones. 5 de noviembre, ¿no? Sí, domingo. Y de invierno, ¿será que tendríamos todavía noviembre habilitado? ¿Quién sabe? Bueno, ha sido tradición todavía en noviembre siempre hay... La primera, segunda semana de noviembre. Aunque cuando el Mitch era todavía a finales de noviembre seguía lloviendo, en el año 98. Así es. ¿Y tus Yankees, Javier? Muy bien, van a su casa hoy. ¿Van ganando la serie? No, igual iban con Cleveland, ¿verdad? Que si comparas Cleveland con los rancheros de Houston... Los Astros de Houston, perdón, pues no, tan katana. ¿Y por qué no pueden hacerlo? A ver, explícame. No, yo solo te pregunto cómo están y ahí siempre te defendés antes de... No, yo no, lo que te estoy dando es evidencia de que los Yankees son capaces, pues bueno, que ahora está como más complicado, ¿verdad? Pero veo más fácil a los Dodgers pasando a la... Ya están prácticamente... Qué poder el que han demostrado, ¿verdad? En todo sentido. Pero nuestros Yankees de Nueva York están mal, la verdad. Con todo y que... la Tirsa. Dice catcher. Gary Sánchez. Dan ganas de mandar uno de aquí. Sí, realmente. Pero lo defendió, el que era catcher de ellos, que ahora es catcher de los Astros, lo defendió. Sí, pero han sido juegazos, han sido juegos duros estos 2 primeros también, ¿verdad? La labor de Verlander en el segundo partido. Ah, no, eso fue extraordinario. Solo así podían, digamos, haber perdido. Juego completo mucho rato. En todas las grandes ligas, creo yo. Ya no digamos en serie final, perdón, en series finales. Octubre, pues. Playoff. Es la primera vez que, en mucho rato, que alguien tira 9 y cuidado, pudo haber tirado más. Extraordinario, ¿verdad? Fueron como 120 lanzamientos, más o menos. por ahí anduvo. Si eso no le permite a nadie ya. Sí, y además veterano. Y veterano. Y a 97 millas, todavía en el 9º inning. Pues juegazo. Está bien participativo con el vale, el béisbol. Yo estoy oyendo los Pro Yankees nada más. ¿Y ya vieron la tabla de la Liga Española? Yo sufro por Ajá, ello. ¿o quién está en primer lugar en esa tabla? En Barcelona. ¿Y el Madrid dónde estaba la semana pasada? No sé. Como el 5º. ¿Y ahora? Es el tercero. Ya las cosas empiezan a ubicarse como... ¿Pero cuál es la distancia con el Barcelona? Apenas 5 puntos. Apenas 5. 5. Sí, porque tiene 17 puntos el Madrid. Ya cuando se topa el Barcelona con los buenos equipos de Madrid, porque ahí es donde están, ahí comienza a tener los problemas. Pues empató este fin de semana. Le robaron un penalti. Bueno, así gana el Barça, ¿verdad? Así gana el Barça. ¿Le robaron o no le robaron un penalti? Ahí se lo gritan en los estadios. ¿Le robaron o no un penalti? Así gana el Barcelona. Pero no me responde. Tercer lugar, y yo creo que... Porque hay en el segundo lugar uno que está ahí por un punto de diferencia con el Madrid. Pero la noticia de fútbol fue la clasificación de Argentina. Eso no fue la semana antepasada. No, noticia vieja, creo. Fue el miércoles. Pero bueno, la clasificación de Argentina, ¿será que es más noticia que la caída de Chile? Es que es muy vieja esa noticia. Yo creo que sí, porque Argentina estaba a punto de quedar fuera. Sí. Y Argentina es de los grandes del mundo. Entonces, si quedaba fuera Argentina, es mucho más noticia que clasificar a Chile. Y además, la otra notición ¿Hace cuánto no gana un mundial? Argentina hace 25 años, 26, 28 años. La mitad de las cuales era Messi, ¿verdad? De la era Messi.
la mitad de ese periodo Sí. es de la era Con Messi. Messi no se ha ganado ni un mundial. Ahora, Perdón, pues. Pero él lo clasificó. Ah, y con bueno, pues, Ronaldo, ¿cuántos mundiales ha ganado Portugal? No sé. Yo estamos hablando de Argentina, ¿verdad? Vamos por partes, Pero ¿verdad? no hay punto de Por eso. comparación Sí, entre las dos hombre. selecciones. No, hay está punto. sacando no, la selección de Argentina es un desastre. A ver, después de Messi, No, con nombres. después de Messi, Espera, no hay punto de comparación Te voy a, en las te- dos. te voy a preguntar, pues, ¿cuántos campeonatos de Europa ha ganado Portugal con uno. Cristiano? Bueno, actual Y campeones, antes, ¿no? y Actuales antes. campeones. Pero ¿cuántos ha disputado Ahí los Ronaldo? tiene, ahí los tiene. Pero ¿cuántos disputó en Europa? Pero bueno, La otra gran noticia del fútbol es la clasificación de Panamá. Primera vez en su primera historia. vez alguien de la región, ¿verdad? No, porque ya No, Costa Rica ya Honduras, está El Salvador clasificado, también. No, y ahorita va a Costa Perdón, Rica es de también. Panamá, sí. Sí, tenés pero la razón. primera vez que Panamá clasifica. tenés razón. Y si feriado nacional decretaron ese día el presidente. Al día siguiente, perdón. Y Estados Unidos eliminado, que ahí pierde mucho dinero la FIFA. Muchísimo, mucha plata. ¿Quién va a querer ver en Estados Unidos? Bueno, los mexicanos nada más, que viven al otro lado, pues. Sí, pero son bastante en dinero. Pero no llega a ser lo que... No, pues, Pero aún jugando Estados Unidos, No. todavía en Estados Unidos no hay No. no hay una gran audiencia. Pero ha logra- crecido. Pero ¿cómo sí, no? pero ¿Cómo sí, no? ¿Cómo no? Pero no logra los niveles del fútbol. Ni del béisbol ni del fútbol americano. Claro. Ni el baloncesto. No. No llega a ese nivel, pero ha ido creciendo. Sí, ha venido creciendo, pues, pero... Desde pero la es época una- del Cosmos sí. de Pelé, ¿no? Incluso en Sí. fútbol femenino son fuertes. Sí, sí. Tienen Sí, unos no, campeonatos sí, nacionales los importantes. Estados Unidos le ha venido metiendo al fútbol, pues, pero yo lo que digo es la audiencia, justamente, no se termina de entender en Estados Unidos cuál es el fin y objeto del fútbol que nosotros conocemos del soccer. Porque para ellos es béisbol, fútbol americano. Por eso, pero ya a estas alturas genera un montón de plata. Es que ese es el genera patrocinio millones. del tema. Millones, y fue lo primero que se dijo cuando eliminaron a los Estados Unidos. No se dijo pobre la selección, se dijo cuánta plata se va a perder. Sí, 400 millones de dólares, creo que son. Unos 300 millones de dólares por ahí andaban ya las grandes cadenas de televisión y todo eso, pero eso es lo que se lamenta. Pero sí, no a nivel del béisbol ni del el fútbol americano, pero sí. Pero esta semana, ¿habemos estadio o no habemos estadio? Así esta semana Pero es. sí, el Pregunta, ¿ya viernes está se inaugura, listo? sí. El 18 vienen los taiwaneses. Y al 20 se O sea, el inaugura. miércoles vienen los taiwaneses Sí. y el viernes se inaugura. Pero las horas adyacentes todavía están cruditas. Todo lo que es la Trabajando vía de noche y día. acceso, sí. Y falta ahí. No creo que esté totalmente terminado. Me parece que le falta su puchito. Van a poder hacerlo, obviamente, pues, Sí. pero no va a quedar totalmente concluido. Pero lo que es el campo, como Por pues, eso- ya está listo. eso pues, sí. la Sí. gradería está listo. No, la parte del techo todavía le están haciendo trabajo. Pues, pero sí, de que se va a inaugurar, se va a inaugurar. va. Sí. Estadio carísimo. Aprobaron 120 millones de córdobas en la reforma presupuestaria adicional. Todavía no dijeron para qué. Ahora, solamente pero dijeron eso, que era para el pero eso se estadio. va a pagar solito, con todos los alquileres ahí, eso se va a pagar solo. Yo quiero ver eso, ¿verdad? Sí. Yo Yo no quiero creo de ver que eso. destinen, después de eso, con todos los ingresos que le van a entrar por la vía de los alquileres y las tiendas esas, y Vamos a ver. eso le va a entrar va a pagarse solo. Vamos Sí. a ver si es negocio. En una de las transmisiones de béisbol del fin de semana, el viernes, creo que era Miguel Mendoza, decía, lo vamos a pagar todo. Sí, Este eso estadio. sí. Claro, Pero en ese el se va a sentido de pagar, que es un préstamo de la alcaldía, sí. pero el préstamo se va a pagar solo con los ingresos del estadio. Eso seguro. Yo le pondría un signo de interrogación a eso, ¿verdad? A ver si es cierto. Un año le daría, 2 años le daría. Pero además, no solamente se va a jugar béisbol, también Se va a se habla de alquilar. conciertos y una serie de cosas. O sea, tenés que darle vida, si no. Porque además, el cálculo del mantenimiento anual anda por $1 millón. Por el O millón sea de que dólares. dentro de poco vamos a ver
20.000, 30.000 personas en la grama de ese estadio, o cantándole a Dios, o eso, cantando rock. No, Es según, decir, Tienen previsto la protección. un área, sí, un área para protegerlos. Sí. Tienes que buscar cómo pagarlo, tienes que buscar cómo mantenerlo. Y no, el sí pago está sale, asegurado, pues. eso sale de nuestras costillas, eso sí, no hay que dudarlo, ¿verdad? Pero que vaya a ser un negocio, o Yo que creo por lo que se va a menos se pagar. vaya a mantener, yo tengo mis dudas todavía, ¿verdad? $1 millón el mantenimiento. O sea que por lo tanto para amortizar el préstamo necesitas otro $1 millón de ingresos para amortizar el préstamo que se hizo. Exacto. Los $2 millones anuales de ingresos para poderlo pagar, que se pague solo. Ya estás hablando de 65 millones de Córdoba. Yo creo que sí. Bueno, esperemos, ¿verdad? Porque va a ser un lindo estadio y era necesario. Más los patrocinios, los rótulos, eso le va a tocar eso va a ser de la alcaldía o de los equipos. No, de la alcaldía. Todo eso es de la alcaldía. Sí. O sea, yo creo que sí, que tiene suficiente para tener esos ingresos. Llovió el fin de semana, don Néstor. Llovió el fin de semana, pero antes quería preguntarte a ustedes dos, a Tirsa y a William, ¿cómo estuvo San Roque? San Roque, bueno, fueron 4 comunidades las que se visitaron, pero para explicar, la primerísima hizo una colecta durante la semana para llevarlo el sábado a las comunidades aledañas al río de Ochomogo, que fueron inundadas por su desborde el 5 de octubre, y estuvo muy bien, pues, porque lo que se hizo fue hacer paquetes aquí en la radio, por los trabajadores lo empaquetaron, y además colchones y esas cosas, agua, y se llevaron el sábado en un camión que donó, el viaje lo donó el dueño del camión, y la gasolina la donó otro camionero. La gasolina no, el diésel, perdón, el combustible, pues. De manera que eso me parece que es bonito, pues, o sea, y además hubo ofrecimiento de otros vehículos, pero ya estaba garantizado, pues. Y creo que fue un éxito. Vamos a seguir esta semana, ya hay todavía, pues comenzaron a venir desde el sábado. Hay más donaciones, a lo que quiera la gente, hasta donde llegue la donación de la gente, hasta ahí vamos a llegar nosotros. Y ahí están los testimonios de las personas que recibieron la ayuda y las fotografías, pues están publicadas en el Facebook de la primerísima. Y fue buena la respuesta de la gente, muy buena. Sobre todo el viernes, como con una avalancha de gente que vino con... Hasta peluche Entonces, para los niños. Y eso fue bonito porque los hipotes... De repente uno se olvida de las necesidades de los niños. Uno piensa en el arroz, los frijoles, el agua, la frazada, el colchón, y se olvida de que los niños necesitan otra cosa. Sí, una recreación. Sí. A mí me gustó, pues estuve dándole seguimiento a las intervenciones radiales, la gente, la espontaneidad, la manera en que algunas personas se involucraron. Te digo, muy lindo el gesto de estas personas, se le escuchaba en la radio, ¿verdad? Y el interés también, y pues hubo una incorporación de la ciudadanía, de los oyentes, tremenda. ¿No? Bonito. Sí, muy bonito. Sí. Bonito. Es que de eso, la solidaridad en los nicaragüenses me parece que es un valor que está vigente, latente, permanente. Sí, no necesita de decreto. Así es. Sí. Y ha habido muchas iniciativas, ¿no? Pero muchas, pues, iglesias evangélicas, iglesias católicas, empresas. familia. Sí, y que van directamente, la familia se va a meter, por ejemplo, la Lula que recogió hace 2 sábados se fue a meter y entregó. O sea, ha habido mucha solidaridad. Lo que pasa es que ahora, el problema es cuando nos olvidamos, ¿no? O sea, pasó la emergencia y la gente sigue necesitando cosas. Por ejemplo, hay un video que circuló en YouTube de lo que ocurrió en el Ostional. Ahí fue pavoroso lo que ocurrió. Hay una escuela totalmente destruida, ¿verdad? Todo el material destruido, pues. Entonces, eso no se repone de un día para otro. No. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. El gobierno ha hecho lo suyo, pero mentira. El otro día lo decíamos, ¿no? Que era mentira que el gobierno iba a poder con todo. Entonces, lo que yo creo es que deberíamos hacer todos los que tenemos esa posibilidad de apadrinar comunidades en concreta y no hacerlo a
a tutti quanti, pues, o sea, a quien corresponda, no, pues, esta comunidad, a esta vamos a apoyar. Por ejemplo, el limón número 2, que queda en la desembocación del río, en la desembocadura, perdón, del río Limón el río Limón, allá por Rancho Santana, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, ha habido mucha ayuda concreta de gente que llegan y ahí eso fue horrible, lo del limón número 2 y el limón número 1, por ejemplo, pues. A San Juan del Sur se ha normalizado bastante, pues, pero las pérdidas ahí, ese es el gran problema, ¿cómo cuantificar? Pues? Es que eso es lo que iba a decir, no se ha cuantificado las pérdidas, sobre todo ya en las comunidades los Tional y todas, el mismo Cárdenas y todas otras que están más al norte. No sabemos exactamente qué ocurrió en eso, cuántas escuelas, cuántas casas, los caminos, los cultivos, un montón de cosas que son importantes en la vida de la gente y no sabes cómo están, qué ha pasado. Pero se ha ido restableciendo la energía eléctrica, pero todavía hay zonas donde hay problemas con el agua, problemas con la energía, las escuelas, los caminos, las casas, los niños. Hay un montón, me imagino que hay centros de salud dañados, pues si se cayeron escuelas o se dañaron escuelas y se dañaron caminos y se llevó casa, ahí debe de haber centros de salud dañados y no tenemos una idea clara de qué exactamente cuánto daño causó en esa zona, sobre todo en esas comunidades costeras que a veces son de muy difícil acceso, o no es que a veces son de muy difícil acceso, entonces eso sería importante tenerlo claro, incluso por este tema de la solidaridad, que me ha gustado muchísimo, pues cómo se ha movido la gente. Ahora también está la pérdida, por ejemplo, de los plataneros. En Ometepe hay muchos plátanos derribados, pues, en la zona de Buenos Aires, en Potosí. Hay otras zonas que no, que son plataneras, en el mismo Riva, pero hay otras zonas que sí fueron afectadas. Luego está el lucro cesante que llaman, por ejemplo, la cantidad de turistas que dejó llegar a San Juan del Sur, que significa una enorme pérdida. Este fin de semana se vio más movimientos, pero no es cierto que... Pero se cancelaron reservaciones y todo eso. Sí. Se cancelaron. A mí me llama la atención que no tengamos hasta ahora el balance final. El balance y sobre todo el humanitario, ¿no? Porque yo vi que inmediatamente desde organizaciones empresariales hasta funcionarios del gobierno se adelantaron a decir esto no va a impactar las metas económicas, el país va a seguir con su 4.5% de crecimiento, como que no hubiera pasado nada. Me pareció que ese tipo de reacción con tal de que la imagen del gobierno se mantenga arriba no es constructiva cuando vos tenés hogares que están y zonas que están en una situación de riesgo sumamente complicada. Lo que vos decías, ¿no? El plátano es el 80% probablemente de Ometepe, ¿no? De la actividad económica de Ometepe. La otra es el turismo y por ahí el comercio, ¿no? Pero igual hay 3-4 municipios del departamento de Rivas que dependen de un alto porcentaje del plátano, ¿no? Como generador de mano de obra y de riqueza. Y se da una situación también, yo lo escuchaba en algunos dirigentes de UPANIC, que inclusive ya se adelantaron a decir que el plátano va a subir, y que las papitas van a subir, porque Nicaragua, esa zona es abastecedora en un alto porcentaje de la industria de papitas y de procesados de Honduras, El Salvador, e inclusive tienen clientes como Del Monte en Honduras, que dependen mucho de lo que genere Nicaragua. Y si en este caso Nicaragua los platanales están en el suelo, muchos contratos se van a afectar y va a dejar de llegar al país un ingreso importante, y eso se va a reflejar en la mano de obra, se va a reflejar en las personas. Ese tipo de cosas no han sido dimensionado correctamente hasta ahora. Hay otro tipo de daños que a veces también se minusvalora, pues, creo yo, pues. Es el daño de la pérdida de enseres domésticos. Familias que perdieron televisor, refrigerador, equipo de sonido, sus muebles,
y que quedaron con una cuanta ropa, que a lo mejor ahí quedó la ropa entrampada en los desechos de la casa y que la pueden lavar, pero hasta ahí llegó. Y son muchas familias que eso les pasó toda la franja costera. Y creo que eso no solamente no está cuantificado, sino además que no está valorado desde el punto de vista humano. Pues. O sea, son gente que a lo mejor debe esos electrodomésticos. Fíjate que voy a interrumpirte para solo contarte una anécdota de un caso que que conozco de bastante cerca. Hay una comunidad rural de Nandaime hacia Rivas, casi en la frontera entre Rivas y este municipio granadino, en las que no hay acceso, no hay buses, no hay microbuses, ¿verdad? Entonces por allá hay un camioncito que 2 veces por semana saca y entra la gente. Esa gente ni siquiera le han llegado. Tienen dificultades, no tienen energía eléctrica. Si acaso la comida les llega es a través de este camión o de iniciativas privadas. A veces tienen problemas hasta para, digamos, cuando hay un delito, pues, a las personas tienen que ir a Granada a juicio. Y como normalmente no se cumplen a veces ni los términos de un juicio, lo que te quiero decir es que hay zonas que aparentemente estamos nosotros en la civilización y nos parece que todo hay carretera para todos lados, que todo está conectado, y no es así. Hay muchos lugares así pequeños donde la gente está sufriendo porque no tiene ni siquiera quien llegue. Pues un bus en el que vos le puedas mandar a alguien, llévemele este saco de comida, fulano de tal, aquí le pago. De eso, ¿cuánto habrá? No lo sabemos, pues, pero hay mucho de eso. Fíjate que otra cosa que a mí me llama la atención es la fuerza que tomaron los ríos, que son muy cortos en el departamento de Rivas. ¿Qué tendrán? A lo sumo tendrán 10, 12 kilómetros de longitud. Tal vez alguno tendrá 20 kilómetros, porque el istmo de Rivas no tiene gran anchura. Y sin embargo, con una fuerza tan descomunal que arrasó los poblados al final. Pues, o sea, cuánta lluvia cayó allí, ¿no? En toda esa zona. Y lo otro que ocurrió fue la destrucción de ese puente de Cárdenas. Hay una plana ahí y hay una barcaza y están terminando de instalar el puente Bailey, ¿verdad? A ver si esta semana ya queda habilitado, pero ese puente era, yo recuerdo que en el diagnóstico los japoneses decían que ese puente había que reponerlo, ¿verdad? Y efectivamente se lo pasó llevando la corriente del Zapoapa. El Javillo se llama la comunidad, gracias Alicia, porque me está recordando. El Javillo se llama, te estoy hablando de esa comunidad. Pues. En Andaime. Sí. Y un tema importante es el tema del agua, que a veces no se considera mucho. Yo te voy a contar, en el 98, cuando el huracán Mitch, Casares tenía sus pozos de agua y Huehuete tenía sus pozos de agua. Los de Casares se contaminaron. ¿Ah? Y 19 años más tarde, Huehuete sigue sin agua, porque los pozos de Huehuete los desviaron, la tubería la desviaron hacia Casares. Y a Huehuete lo que llega es un camión de la alcaldía, una pipa de la alcaldía de dejar agua. 19 años más tarde sigue el problema del agua. ¿Qué va a pasar con los pozos aquí? Porque aquí hay una cantidad de pozos contaminados. Ahí en el Chomón, en estas comunidades que nosotros hemos visitado, ahí la mayor cantidad, la mayor parte de los pozos están contaminados, fueron soterrados o contaminados. Es un problema grave el agua. Es un problema serio, 5:27 en la mañana, estamos a los 4 vientos en Radio La Primerísima. También en radio nos puede escuchar para la gente del Caribe, especialmente en Bilwi, en la región autónoma del Caribe Norte, en Radio Caribe, que retransmite a los 4 vientos. Un saludo a Margarita Antonio, que estaba resentida cuando la mencionamos. No, Margarita sabe que aquí la queremos toda la vida, pues, pero efectivamente el cariño hay que demostrarlo, sí, ¿verdad? Así es. Y nos habíamos olvidado un poco de eso. No es culpa de Néstor. Está bien, es cierto. Reconozco que se me había pasado estar recordando que en Radio Caribe tenemos un aliado importante que retransmite este programa. Sí. Especialmente en el Caribe Norte, ¿no? Que por mi culpa, por mi grandísima. No, yo reconozco que a mí se me había pasado estar recordar esta importante audiencia que tenemos en el Caribe Norte, que me han reportado además del Caribe Norte escuchar el programa.
Bueno, 5 y 28, 2 y 28. hablamos de los incendios. Los incendios. Incendios han estado, bueno, en California dice que son los incendios más feroces de los últimos años, ya con más de 40 personas fallecidas, más de 3.500 casas afectadas. 5.000. 5.000, imagínate. Edificios, sí. 5.000 y pico Sí. edificios. 5.700 casas y edificios. Sí. E instalaciones, pues. 5.700. ¿Y evacuados? Evacuados fueron 100.000, pero ya han regresado ya 25.000, porque este fin de semana lo que pasa hubo... es que son focos y focos y focos. Habían 30 focos, por lo menos el viernes Pero habían son 30 brutales. focos. Sí. Son 88.000 hectáreas, más grande que Nueva York, lo que se ha quemado. ¿Verdad? Son 40 muertos, son 22 en Sonoma, en los condados de Sonoma, en Mendocino 8, en Napa son 6, 4 en Yuba. Esos son los condados con víctimas. En la víctima más joven, 14 años, la mayor 100 años. Eso fue terrible, es un matrimonio. Él tenía 100 años, ella tenía 98. Tenían 75 años de casados, los dos murieron. Es una tragedia de las peores tragedias, pues. Y Santa Rosa, una ciudad, un distrito completo en Santa Rosa, fue totalmente calcinado. O sea, ahí hay tragedias en California. A mí me llama la atención, los juegos de los Dodgers han sido en Los Ángeles, y si no pasa nada en California, ¿me entiendes? Claro, California es tan grande y tan poblado, más de 50 millones de personas, pero chocho, hermano. Pero ni siquiera lo siento durante la ceremonia, pues no, como que si no está pasando nada. Sí, no encienden un fósforo para recordar el fuego de... Sí. Y estás hablando no solo de la tragedia que significa en términos de bosque, de vivienda, sino las tragedias personales que hay ahí, que son un montón. Y, bueno, toda la zona vinícola. Eso ha sido más impresionante, sí. Eso ha sido de lo más impresionante, las afectaciones humanas y las historias alrededor de eso, que hay bastante que se han contado. Ahora, lo que sorprende ha sido la contundencia, la rapidez y la capacidad destructiva de estos incendios. O sea, California hay incendios todos los años. Y si es en época de sequía, peor. El año pasado fue un buen año en términos de lluvia para California. O sea, no estaba la situación como... En los últimos 7 años que hubo una sequía horrible. Una sequía salvaje. Sí. Sin embargo, por razones que se desconocen, comenzaron estos incendios en esa zona, que es una de las más ricas del estado, y todavía las autoridades no logran explicar por qué se dio con tanta violencia y con tanto impacto, ¿no? O sea, la virulencia es tanta que empezaron el domingo antepasado. Sí. En una semana ocurrió esto. Digo, ¿por qué? O sea, ¿hubo que mano criminal o qué pasó? Pues realmente es un misterio. Además fueron simultáneos. Además que hay mucho viento ahorita. Una época de mucho viento. Eso sí, que eso lo favoreció enormemente. Pero igual, hace 2 meses, Oregón y el estado de Washington tenían los incendios más devastadores de su historia. Pero no tanto como los que han ocurrido ahora, ¿no? Así que alístense, el vino va para arriba, sobre todo, pues... Ustedes los borrachos. Los que les gusta el vino. Bueno, pero el vino californiano, pues. Sí. Había el español no está siendo afectado pese a la... ¿Cómo no? Ya viste lo que está ocurriendo. No, pues, pero es decir, ahí la península ibérica, al norte, Portugal, Asturias, Galicia, es lo que está afectado ahorita por incendios. ¿Verdad? Pero vino es más al sur. Sí, no, y en la ahora, a mí pues, casi me conmueve el dueño de un viñedo, que dijo que él estaba en capacidad de pagarle a cualquier cantidad de bomberos que llegaran, pero que no permitieran que se quemaran sus vides, porque esa es la esencia, pues, y el hombre estaba pidiendo a que llegaran todos los bomberos de Estados Unidos, y prácticamente ahí hay 10.000 bomberos están trabajando. Prácticamente de todos los Estados Unidos han llegado. O sea que además de la tragedia humana, que es la número 1, lo que ha ocurrido en términos de devastación es impresionante. Ahora, iba a quedar desempleada una enorme cantidad de latinos, que eran los que recogían esa uva. Bueno, afortunadamente viene la reconstrucción después. Y claro, eso va a generar pero es empleo. otro tipo de ya empleo. Es otro, trabajadores de la construcción. ¿Cuánto tarda en renovarse un viñedo?
o en crearse. Un año Creo que son 8 Más, años. mucho Tarda más, mucho mucho más más, vida sí. en dar. Creo que son 8 años, no estoy seguro, pero creo que sí. Además, esa tierra como queda ahorita. Sí. Ahora, en Galicia el fenómeno es otro. Pues bueno, ahí son 105 incendios activos. En este momento eran 137, creo. Ya apagaron 22 o 32, ponele, pues, pero 105 incendios simultáneos en 2 provincias, ¿no? En Orense, al sur, en 3, en Pontevedra, Orense y en Lugo. El Lugo que le queda al norte, vecina Asturias, y Pontevedra que queda vecina a Portugal. Entonces, y en Portugal los incendios son más en el centro que en el norte. Pero lo de Galicia, ayer las imágenes que vimos de lo de Galicia, yo tengo amigos en Galicia, me lo mandaron los videos y fotografías, me quedé espantado, o sea, sobre la carretera, las llamas, pues, una carretera en la que yo he pasado, pues, o en Vigo, pues las llamas se veían en Vigo entrando ya. De hecho, son los vecinos los que logran apagar ese fuego que estaba entrando a la ciudad de Vigo. O sea, la ciudad de Vigo es la más poblada de Galicia, pues Galicia queda en el extremo occidental de España, al norte de Portugal. Y me llama la atención 2 cosas. Los gobiernos de las comunidades en España contratan bomberos extra los veranos, pero el verano se terminó en septiembre. Sí. Entonces despidieron a la mitad de los bomberos en Galicia. Ahora, como estoy diciendo, no tienen bomberos suficientes para combatirlo. Entonces la gente está pegando unos alaridos que no jugando en contra del gobierno por haber despedido a los bomberos. Y lo otro es que me estaba explicando Pablo Otero, que está ahí ahorita, y está en Vigo, en Gondomar, que queda muy cerca, que el problema es que reforestaron esos cerros con eucalipto. Entonces, el eucalipto, ustedes recuerdan que es una varilla muy alta, sus ramas están en la parte superior y el tronco es muy volátil, resinoso. ¿verdad? Entonces, cuando toma fuego el eucalipto, sobre todo va por la rama de lo alto a lo alto, entonces se expande de una manera rapidísima. Claro, con Y eso- cualquier brisa lo lleva rápidamente. Y eso es lo que ha explicado. Llevan 2 meses sin llover en Galicia. 2 meses. Lo cual es inusual. Galicia es muy lluvioso. Y entonces junta vientos, seco, no lluvia, y sin bomberos, y miren el resultado. Pues. Pero bueno. son los sistemas también, es decir, Ahora las sequías en todos lados hay, porque En Portugal Italia había está una la sequía sequía. salvaje en también. España en general. Sí. También en toda la península Sí. ibérica hay una, y recordemos que según los expertos, de aquí a 50 años, toda esa zona de la península ibérica va a ser desértica. De acuerdo al pronóstico, por el cambio climático y también por la tendencia natural. El Sahara se va a extender hasta ahí. Y en Portugal hay más muertos. Sí, Son como 40 no, muertos. 20 muertos. 20 muertos en Portugal y 3 en Galicia. Y siempre hay incendios brutales en El Portugal. año pasado, Sí, acordate. siempre hay incendios brutales en Portugal. No sé por qué, pero siempre hay. Sí. Pero es terrible, si eso los incendios, me imagino yo ver la escena que ves a la gente abrazándose frente a lo que fue su casa, a lo mejor la deben, ¿no? Su casa, sus vehículos, todo lo que tienen. Es tu vida. Sí, o sea, una cosa espantosa. ¿Quién nos ayuda además? bueno, esa región de Europa va a estar además afectada ya en los próximos días. Digo, no esa región, sino un poco más al norte, Irlanda especialmente, por Ofelia. Categoría 3 tiene ya. No, bajó a categoría 1, anoche había bajado a categoría 1. Ofelia. Pero sigue siendo huracán, pues, sigue siendo huracán. Yo entendía que en el 61 habían tenido también huracán, pero no, me explican que es tormenta lo que hubo en el año 61. Sí. Desde entonces no ha habido nada parecido a esto, que llegue un huracán que además fue bien inusual. Desde el nacimiento Ofelia fue bien inusual, ¿no? Porque nació prácticamente en el centro del Atlántico. Sí. Debe llegar hoy en la noche a Irlanda. Un huracán africano, porque no se dio su vuelta aquí, no puede decir que es caribeño, es africano. Post-tropical lo totalmente. califica el Centro Nacional de Huracanes. En medio del Atlántico. Es que ha habido 2 huracanes de lo más happy, ¿no? José, que se voló hasta categoría 4, 5,
Y desapareció igual. Desapareció igual, pero no tocó a nadie. Y ¿no? pura agua nada más. Y ahora tenemos a Ofelia que se da un viaje de lo más extraño y va a pasar echándole agua. Que de repente las apuestas con Ofelia eran parecidas a las de José. Sí. Es decir, ahí se va a quedar en el Atlántico, va a subir al norte y por la onda fría tiende a desaparecer. Pensando un poco en lo que había sucedido con José. Pero bueno. Y está tranquila, la temporada se ha disminuido. Sí. Una onda tropical inventada aquí, pero no el viernes pasado se dio la parte más intensa de una tormenta solar, pero aquellos pronósticos devastadores que iban a destruir el sistema de comunicación a nivel mundial, que tratar de meter miedo a la gente, que los satélites iban a chicharrar y que nos íbamos a volver a la edad de piedra, nada de eso ocurrió, ¿verdad? Bueno, pero que te quedas el jueves, el 12 de octubre, ¿no fue lo de el fin del mundo? 2012 TC4, el asteroide que pasó a 40.000 kilómetros de la Tierra? Nos viven anunciando fines del mundo. Eso todo. Sí, vos te metes a YouTube y pones fin del mundo y entonces y resulta que mañana hay fin del mundo también. Sí. A ver quién la pega, dice. Sí. Se me dio olvidado mencionar un dato de las lluvias aquí en Nicaragua. ¿No sabes que en el Caribe Sur es el peor octubre que se recuerda en mucho tiempo porque no ha habido lluvia? A mí ha habido unas cuantas lloviznas, carugas, pero no ha llovido con pues la fuerza. última onda tropical afectó el norte la semana pasada. Pero creo que el Caribe 39, Sur, el 38, 39 por ahí va. Ahí es el contrario, mano. Dicen que están sorprendidos porque es tan seco el octubre, un octubre tan seco cuando es el más lluvioso de todo. Acordémonos que en el Caribe solo son 2 meses secos, febrero y marzo, el resto es lloviendo. Pues bueno, octubre dice que parece febrero. Hay que disfrutarlo entonces. Bueno, al contrario, y la gente depende de eso. Claro. Bueno, 5:40 minutos en la mañana. Vamos a hacer un corte rápido a los 4 vientos. En breve el debate continúa. A los 4 vientos. A los 4 vientos. Cinco 42 minutos en la mañana, 2:42 minutos en la tarde para quienes sintonizan Radio La Primerísima y Radio Caribe. A las 10 de la noche, 5:30 de la tarde y 10 de la noche, además nos puede sintonizar en Extra Plus, canal 37 al aire, 78 en el cable.
En Canal 72, Paraguaco y Chontales RTV. Los martes a las 7 de la mañana y a las 10 de la noche. También es buen momento para sintonizar a los Cuatro Vientos en televisión. Además nos pueden seguir por las redes sociales, ¿no? Hablamos del problema que están enfrentando los plataneros, ¿no? Por la lluvia, pero por otras condiciones los cafetaleros están también pegando el grito al cielo. Pero yo no sé si esto es cada año, porque yo he escuchado esta queja de los cafetaleros todos los años: no hay mano de obra. Se responsabiliza la migración hacia Costa Rica muchas veces, pero cada año yo escucho esto: no hay mano de obra para el café. Eso se va a seguir incrementando en los próximos años. ¿Por qué? Porque se está aumentando el área de café en Nicaragua, sobre todo con la siembra del nuevo tipo de café. El robusta. Pero es de mediana altura, pues de baja y mediana altura. Pero cuando tenés 40.000 manzanas a cosechar, estás hablando de un montón de... Pero el problema de fondo, Javier, en mi opinión, es que son miserables los dueños de las plantaciones, que no les quieren pagar a los trabajadores. A ver, lo mismo le pagan a un productor de café por un quintal de café oro exportado en Nicaragua que en Costa Rica. La misma calidad a la que exportamos ambos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explicas vos que en Costa Rica paguen mejor que en Nicaragua? ¿Cómo explicas vos que en Costa Rica tengan mejores condiciones los obreros que en Nicaragua? O sea, solamente lo explicas por la mentalidad de los dueños de las plantaciones. O sea, y ahora el colmo fue que yo escuché a alguien aquí en la primerísima, la semana pasada, decir que sería culpa de esa reforma que quieren legalizar a los nicaragüenses en Costa Rica. Nos vamos a quedar sin nadie aquí porque ya los van a legalizar. Pero ese es el colmo, me parece a mí, pues. Hay dos cosas sobre esto, ¿no? En primer lugar, en Costa Rica, la situación del cortador es distinta. Ahí él tiene que comprar su saco, él tiene que comprar su canasto y su comida. Aquí no. Bueno, pero aquí lo que le dan es arroz, a veces frijoles y tortillas. Ponerle, pues, pero le pagan mucho mejor. A ver, ¿por qué entonces el obrero se va a Costa Rica? ¿Por qué? Le pagan más. Le pagan, y aún gastando en su comida y en su alojamiento. Y puede mandar. Ajá, y puede mandar. Estoy de acuerdo. Entonces, sí. y le pagan al cafetalero de Nicaragua, le pagan lo mismo que al cafetalero de Costa Rica por el quintal oro. Entonces, nadie se va por feliz de su lugar, Javier. Nadie se va feliz de su lugar. O sea, ellos están preocupados, está bien, pues por la lluvia te provoca una maduración temprana y bueno, tenés que empezar a recoger el grano. Pero también ese es un asunto de todos los años. O sea, el lamento es de todos los años. O sea, no tenemos cortadores, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo te explicas que la gente...? Yo creo que eso se deberían de preguntar los productores. ¿Por qué prefieren irse a Costa Rica o por qué prefieren irse a El Salvador a cortar café? O sea, esa es la pregunta que ellos se deberían de hacer. No es por los salarios. Pero esa es la respuesta. Por eso te digo que se la deberían de preguntar ellos. Y ahora yo creo que tienen que cambiar. Y mejores condiciones. Aquí hay haciendas, aquí hay fincas cafetaleras que son ejemplares en ese sentido, con el tema del trabajo infantil, hay escuela, hay CDI, puestos de salud, mejores salarios, mejor comida. Si son tus trabajadores, lo mínimo que puedes hacer es tratarlos bien, darles mejores condiciones. Y la gente se pelea por ir a trabajar ahí. Y ahí está, en Jinotega creo que están, en Jinotega están estas haciendas, entonces deben de buscar ahí la respuesta en esos lugares. Y en cambio, entre el otro día escuchaba a la Tomasa Cartedano, el líder de la Secretaría de la Mujer de la ATC, que entre la Dali y San Ramón hay 3 fincas de un mismo picha, no me acuerdo el nombre. Víctor Robelo. Que no les ha pagado a los trabajadores en 2 meses. 100 obreros sin salario. No, ahí tiene que haber una revisión por parte de los cafetaleros, una revisión individual, o sea, cambiar de mentalidad respecto del trabajador, o le va a pasar eso. ¿Qué es lo que ocurre? Centroamérica tiene este año, por razones climáticas y del ciclo productivo, tiene una cosecha cafetalera extraordinaria. 2,5 millones se esperan aquí, ¿no? Sí.
y toda la región. Costa Rica está igualito que Nicaragua y produce mucho más. Y también el sur de México, en Chiapas, por ejemplo. Entonces la demanda de mano de obra, y Nicaragua es exportador de mano de obra, es extraordinaria ahorita. Y efectivamente, pues aquellos que no paguen lo suficiente no van a poder contra Costa Rica. Ahora, por un lado. Por otro lado, digamos, el precio del café no es que está mal. 126, 130. Con $80 que reciban, dicen que cubren sus gastos. Eso siempre lo han dicho. Va a suponerle 90. Con 60. Con 60, imagínate. Y están ganando, y están a 120. Pero el quiebre estructural está en que el 60% de las fincas productoras de café son pequeñas y medianas que no pueden dar las condiciones. Por otra parte, recordemos, Nicaragua tiene el salario mínimo más bajo de Centroamérica. Es más bajo de todo, ¿no? Eso hace que... pero si yo soy productor, a mí no me importa lo que me diga la ley. En el mínimo, si yo quiero pagar el doble, lo pago. Como te decía, tiene que haber un cambio de mentalidad. Como ha ocurrido en Zona Franca. Pues en Zona Franca sí son campos de concentración laboral, pero también aquí los extranjeros han cambiado su manera de pensar respecto de las barbaridades que les hacían al principio. Hay algunos que siguen igual de atrasados. Sí, que siguen igual, así es. Igual de atrasados y tratando a la gente como esclavos. Por ejemplo, los chinos que encierran a los trabajadores bajo llave. ¿Qué van a hacer con un temblor allí por la Zona Franca, los brasiles? Un temblor, un incendio. Pero es que además eso ha sido un problema eterno. Cada vez que hay negociaciones del famoso salario mínimo, yo no sé por qué siempre queda en un segundo plano el salario de los obreros agrícolas, el salario en el campo, siempre queda en un segundo plano. Bueno, si en general hay lamentos de la empresa privada, del aumento salarial, del reajuste al salario, que se tiran al piso y no tienen ni un peso, con el tema de los trabajadores agrícolas, eso es peor. O sea, nunca se discute, se pelea hasta por si le vas a dar un grano de frijol más en el plato a los obreros agrícolas. ¿Vos has visto eso? ¿Verdad? Pues sí, visto. Fíjate que estaba viendo una encuesta de Sid Gallup que publica hoy el Nuevo Diario sobre cómo ven los centroamericanos, y creo que el Caribe también, los salarios. Solo en Nicaragua el 47% de las personas dicen que el Estado paga mejor que la empresa privada. Es diametralmente opuesto a Costa Rica y al resto de Centroamérica. O sea, mientras el sector privado de Centroamérica, por lo menos a nivel de imagen, genera de que es mejor pagador que los gobiernos, en Nicaragua no. Aquí el mejor pagador es el gobierno y no el sector privado. ¿Y los trabajadores del Estado de Nicaragua qué serán? 220,000 en total, incluyendo ejército y policía. Está muy gordo 220, todavía. 230, o sea, te va hablando de que de la PEA es como el 10%, un poco menos, pues del 10% de lo que está ocupada en el Estado. Entonces, casi 1 millón de personas en el Seguro Social. Sí. Porque ahora se ha inventado la categoría de ocupado, ¿verdad? El que esté en el semáforo está ocupado vendiendo naranja y vendiendo cosas. No, ¿verdad? Es desempleado. No, ocupado. Ese está ocupado, pues, porque si no se ocupa se muere él solito, pues. Pero aquellos, digamos, que entran en la clasificación de obreros solo son casi 1 millón asegurado y 2 millones más de personas sin seguro. Y en el campo es mucho más dramático. Es más dramático. El que está te más... digo, eso está rezagado. Eso es una discusión que está ahí, que no se ha querido tocar o que se toca de manera muy así, pues. Sí, no, pero mira, yendo al caso del café, es uno el que tiene el salario, pero es la familia completa la que trabaja en el cafetal. Son todos, así es. Es la familia completa. Los hijos, hasta el más chiquito, está cortando café para conseguir ese salario. Sí. Y cuando migra uno, no migra la familia. Por eso que te digo, la respuesta... No, a veces la familia... A ver, sí. Este es el periodo en que se van. Pero solo para café, solo para café se van y todos. Regresan, así es. Pero por eso normalmente es el hombre primero o la mujer. Pero para café se van todos. Sí. Por eso la respuesta a su angustia la deberían de buscar en las empresas, en las haciendas que son ejemplares. En el tema salarial, en el tema de la niñez, del trabajo infantil, de la situación de las mujeres, y ahí está la respuesta. Lo que pasa es que son miserables y atrasados.
Aquí tienen que cambiar muchas cosas y el campo nuestro es el que va más atrasado de todos. Pues el sector comercial de alguna manera, digamos, ha avanzado respecto a esto. Y el sector industrial, pues ahí va, el de las pymes sobre todo, pues va caminando y cambiando un poco de mentalidad, de sistemas de trabajo, de producción, etcétera. Pero el campo es el que está más atrasado. Ningún obrero agrícola vive feliz. ¿Y esto Donde no tiene hay que ver? en el campo no hay programas de vivienda. Las viviendas sociales son en las ciudades. Sí. En el campo no. En el campo, digo, las viviendas nuevas que vos ves en el campo son de la remesa. Sobre todo de la gente que ha viajado, que está trabajando en España, que son inmensa mayoría mujeres y que quieren regresar y piensan invertir. Entonces hacen su casa. Exacto, es lo primero que hacen. Sí. ¿Ya? Sí. Pero después las inversiones privadas o públicas de vivienda en el campo son mínimas. Son mínimos. Y generalmente la respuesta social en vivienda es para la migración del campo a la ciudad, que son las personas que vienen con lo que tienen, se incorporan al trabajo, van a posar donde amigos, familia, y a eso es el que se le está dando una respuesta. Y no caen- tanto al histórico, pues al residente. Caen en manos de las mafias que hacen asentamiento. Sí. Y esto tiene que ver con la violencia. Por ejemplo, leía yo lo de Guaslala. 4 personas muertas en Guaslala, asesinadas de 50 y tantos años a... Guillermina Jarquín Ortega, 55 Sí. años. Melqui García González, 20 años. María Jarquín Bermúdez, 34 años. Y Valerio Chavarría Navarrete, de 50 años. un hombre y 3 mujeres. 2 hombres, Valerio y, Bueno. Ujú. y Santo. Pero que fue horrible, pues llegan a tu casa, Y pom. te sacan de la casa y en el patio te acribían a balazo, pues, una cosa. En el Barillal fue en Guaslala. Dice la policía que parece un pleito por tierra, por propiedades, pues, pero habrá que ver. Todavía no satisface esa explicación, tiene que ver una investigación más a fondo. No fueron capturados los asesinos, se dieron a la fuga, pues Sí. no los han capturado. Y no es el primer caso, hemos estado viendo algunos crímenes que se han estado dando, aparentemente por problemas personales o por problemas de tierras ahora, pero hay una suerte, digamos, de crimen en el campo que no puede controlar la policía. Sí, por supuesto no tenemos una policía rural, nuestras policías son más urbanas, el patrullaje... No si te tienen fijas, medio. No hay medio, el patrullaje generalmente es convenios con el ejército para que dé protección a, por ejemplo, el productores, café, sobre a los todo. productores, pero hay un vacío ahí, pues, de seguridad en el campo que, digamos, favorece este tipo de situaciones criminales. Y volvemos a otra discusión, y es la tenencia de armas, porque fue con armas largas que mataron Sí. a estas 4 personas. Pues, ¿de dónde las sacan? ¿Quién se Buena las autoriza? pregunta, buena pregunta. Pero es que tener un arma en el campo siempre ha sido es normal. normal y necesario. El 22 para Sí, cazar. Sí, ¿verdad? Las Y escopetas. las escopetas para protegerse, ¿no? O sea, siempre ha sido como normal, ¿verdad? Este asunto, sobre todo por lo que vos decías, pues no podés, la seguridad no puede No hay. estar, o sea, no es que no puede estar, sino que es imposible que esté en manos de la Pero ya te policía. mismo mencionaste 22 y escopeta, pero no fue con 22 escopetas que mataron a estos 4. Ese es el tema. No, por eso, pues, porque vos decís, bueno, armas en el campo, bueno, siempre han sido Es normal. necesarias, pues, en una finca, qué sé yo, pero, bueno, claro, ya estás hablando de ACAs y No, yo cosas por dije el estilo. por eso, yo dije armas largas. Entonces no estoy hablando de armas en general, sino armas de guerra son esas. Por eso, tío, ¿Cómo llegaron a parar ahí? Armas de guerra. no sé. A eso me refiero. Este país todavía tiene grandes cantidades de armas excedentes de la guerra de los 80 que todavía ahí andan. Se sacó todo, aparentemente, pues todo lo que estaba visible. Y hay gente que se la guardó. Y hay gente que se la guardó. Y conozco muchísimos Sí. casos
de personas que se guardaron su AK-47 y sus 300 tiros. Buzones que quedaron además en la montaña, ¿no? Pero ya después de 25 años. Y además que se venden, Ahí y además tenemos. que las venden la misma gente. Sí, hay tráfico de armas, definitivamente. Es mucho menor de lo que era hace 15, 20 años, pero hay todavía. Pues. En el Oriental dicen que puedes, con adecuados contactos, te conseguir buenos fusiles. Ve, también hubo un femicidio esta semana, ¿no? La muchacha en Jinotega, 34 años, madre de un niño de 10 años, salía de... Keila creo que se llamaba. A ver, se llamaba... Aquí tengo el nombre. Del gimnasio. Ana Karina Rizzo. Ana Karina Rizzo. 34 años. Y fue con una... Iba todos los días al gimnasio, para acá. ¿Cómo es que se llama? Zumba, ¿cómo es? Por ahí va. A practicar eso con una amiga. Se fueron a una farmacia. Después de la farmacia, cada quien agarró para su casa. La chavala desapareció. Dice un campesino de la comarca donde fue encontrado el cadáver, de que él vio a la muchacha como a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana. Él iba a amarrar una yegua, dice, que la vio y que andaba con la misma ropa con la cual aparece después. O sea, de ahí deducimos de que ella fue asesinada En el camino. entre las 6:30 de la mañana y más o menos a las 2 de la tarde, que encuentran su cadáver. Ahí tienes un margen ahora. ¿Con quién andaba o cómo llegó a parar allí? ¿No? Decían que era una muchacha responsable, muy trabajadora. Pero es otro femicidio, un balazo. He leído dos versiones, uno que en la sien y otro que en la nuca. Sí. Tenés otro caso que se dio en León la semana pasada. Arnoldo Alfonso Medina Picado, de 22 años, alias Nachín, supuestamente consumidor de... Hernán de Alfonso droga, Medina Picado. O Hernán Alfonso, sí. Le metió 3 machetazos a su madre. Rita, Marisol Picado Espinosa. de 48 años. Esto fue en el barrio Oscar Pérez de León. Aparentemente la madre no le quiso dar dinero para comprar drogas o lo que sea, ¿no? O alcohol, no estoy claro. Y le metió 3 machetazos. Y después dice en una declaración por televisión en León, dice el tipo, que dice que él no es baboso, dice que ella metía hombres a la casa, dice, y además yo no iba a estar permitiendo eso. Y la dueña de la casa es su madre. Ninguna razón. O sea, es terrible. No hay eso. ninguna. Sí, pero aparece como víctima. O sea, te aparece como víctima llorando y quejándose y todo eso. No hay Le pegaste manera. 3 machetazos a tu mamá. Sí. Y todavía No hay apareces justificación, como no víctima hay y una llorando. sola. Y bueno, también yo tengo que llorar por ver a este estúpido llorar. O sea, no puede ser. Sí, yo creo que las cosas hay que ponerlas en su justa dimensión, pues. Y la cipota violada. Lo que, es que Tienes otro caso. No, es que duro, no es duro, un duro. caso, son 5 casos en la semana. Sí. 5 casos de De violación violación en la semana, que eso es De niñas. niñas. Sí. Estás hablando, una niña, 2 niñas en Tipitapa, 2 niñas aquí en Managua, la que violó el drogadicto la violó este hombre, el abogado pedófilo también, ¿verdad? Y no recuerdo ahorita cuál es el caso, pero son 5 niñas violadas en una semana, niñas. ¿Va a haber marcha Niñas. por eso? Espero que sí. Hay una Lo que pasa es que hay convocatoria en las que redes sociales, por eso. las que siempre se han movido en estos casos y que llegan al juzgado y que acompañan a la familia y todo eso, hay que decirlo con todas sus letras, son las organizaciones de mujeres que siempre están ahí en los juzgados acompañando a la familia. No, pero es que no te decía eso. No, yo es que sea a lo que te referís, pero y a eso voy. O sea, la gente no entiendo por qué estos casos no te mueven, no te llegan. O sea, es un crimen lo que está pasando con las niñas. Son 5 casos. Ve, desde por ejemplo, este hombre que le pegó el botellazo a la niña en la cabeza, que le quebró el brazo cuando se estaba defendiendo, que la viola. Después otras 2 niñas violadas en Tipitapa, las otras chavalas violadas por este abogado. Es decir, si no te conmueve eso, si no te mueve a la solidaridad y a tomarte las redes sociales y vámonos, yo no sé qué. O somos tan superficiales, tan no sé qué cosa, pues que ya que no te llega. Y las que Hipócritas también.
Hay una sociedad bastante hipócrita aquí, ¿viste? Que se asusta de algunas cosas, pero hay de otros fenómenos sociales en los que ni se inmuta, pues, ¿verdad? Se ha como normalizado la violación, terrible. el abuso y la violencia contra la mujer. Y generalmente, quizás porque los varones son los que mayor fuerza tienen a la hora de pegar los alaridos, pues, de protestar, pues. Ahí yo creo que también... Digo una cosa, si vos, los que tienen redes sociales y chequean, es la mujer la que está haciendo más uso de las redes sociales para exponer situaciones que ve anormales, violentas. Por ejemplo, en el caso de Price eran varones. Ah, no. Y la mayoría de los que fueron estoy hablando, eran varones. Sí, pero estoy hablando generalmente de abusos, de robos a la mujer o intentos de robos, de situaciones que ve. Se ha vuelto muy activa la mujer, pero de eso a que se convierta en un movimiento social permanente de denuncia, que además acompañe a las víctimas, falta, ¿no? Y las organizaciones que existían están como desaparecidas prácticamente, para casos individualizados o grupales, ¿no? Las ves más en actividades políticas. O lo politizan, sí, quizás ese es el otro problema, pues. O sea, esto no es un problema político en el sentido político partidario, es un problema político en el sentido social, pero no un problema partidario, un problema que nos afecta a todos. Así es. Pero no hay una convocatoria nacional, o sea, general. No hay, por encima de tus convicciones partidarias, ¿por qué no te vas a movilizar contra estos crímenes? Y esto debería ser semanal, quincenal, o por lo menos una vez al mes, pero vos no lo ves. Y debería ir todo deberíamos ir. O sea, un día de protesta, ¿verdad? Por la violencia contra las niñas. O sea, pues es una salvajada lo que ha ocurrido. Es decir, que llamé, que convoqué, que vayas, que te pronuncié, que exijas también, que exijas mano dura a todos los operadores de la justicia, que el Ministerio Público sea lo suficientemente contundente en sus acusaciones, en sus pruebas, en sus cosas, que también a los jueces, al Ministerio de la Familia, no sé, a todo el mundo, ¿verdad? A la procuradora de la niñez, sinceramente no sé cómo se llama, ¿verdad? Creo que es procuradora. Ese organismo no existe. Por eso, pues, pero no, ahí está, existe. Ah, bueno, ¿verdad? Pues, entonces, pero lo que te digo es que a todo el mundo exigirle respuestas, leyes más duras, protección del Estado a las niñas y los niños y una condena de la sociedad en términos generales frente a este tipo de hechos, movilizarte. O sea, en parte somos culpables, ¿verdad? Porque hubo una marcha de la organización Mary Barreda de León contra la violencia y fue páginas interiores, pues, o le dimos una gacetilla ahí en nuestro noticiero. Pero si fuera una violación, eso sí, pues va a ocupar 10 minutos de un noticiero y portal. Pero mira, yo quería sumar a esto de las violaciones otro tipo de violación. No sé si es una percepción mía, pero en la última semana se está hablando, por ejemplo, ya de 2 casos de pornografía infantil que ya están en los juzgados. Que es un caso... Es el abogado. Es el mismo abogado. Sí. Okay. Entonces, este caso de pornografía infantil, pues, que eso se está volviendo como común. El otro caso, pero es interesante una cosa, ahora la ley condena por la tenencia, no solamente por la difusión o la promoción, sino por la tenencia. Y uno de los 2 casos que fue condenado a 6 años de prisión es por tenencia, no por difusión. O sea, simplemente... Porque el caso del abogado es que él mismo tomaba la fotografía. Pero en este caso, el otro caso, el condenado a 6 años, él recibía de grupos internacionales, incluyendo uno de España, que es desde donde vino la alerta, él recibía la pornografía infantil, la consumía él, la guardaba en su celular y en su computadora, pero no difundía. Interesante, la tenencia es condenada, es decir, no solamente la promoción. El otro caso es el que grababa a su hijastra, y aquí quería decir una cosa, es decir, el caso de la violación y el abuso sexual contra menores de edad es transversal en la sociedad, no solamente de los pobres. Era un abogado prestigioso, reputado ahí en la Asamblea Nacional, etcétera. Está como aquel coronel del ejército, ¿te acordás? Sí. Que acababa de publicar un libro y resultó que estaba violando a sus niñas. Ahí está preso todavía. O sea, es decir, esto no solo se trata de que en la pobretería, como dice, el otro día escuché a alguien decir, no.
Esto es transversal, esto es toda la sociedad. No, este tipo de delito requiere ya de cierto nivel, por eso no es un tema de los pobres, es decir, requerir una computadora, conexión a internet, a veces suscripción, tenés que pagarle a un sitio para que te envíe eso, conexiones, o sea, esto es un problema de la sociedad media y para arriba, pues, y yo te digo, también hay mucho de eso en nuestras sociedades altas, pues digo, media. Sí, pero yo creo que la condena de este hombre por la tenencia a pornografía infantil debe poner en alerta a mucha gente, ¿verdad? Que a lo mejor cree de que no, a mí me llega, pero yo no se la enseño a nadie, yo no se la doy a nadie. Ajá, mira este caso, pues, por tenerla, no por difundirla, no por enseñarla, por tenerla. Pero es que más. Pero fíjate que aquí estamos hablando de personas, de personas mayores, es decir, ya profesionales. Pero esto de la pornografía infantil anda también en las escuelas. Es decir, hablando con Mariel Sania Espinosa, la psicóloga, me estaba comentando que ahora los chavalos y las chavalas en los colegios compiten, así como antes se competía por las figuritas, por las fichas de los álbumes, compiten a ver quién tiene la foto o los videos de las compañeras de clase desnudas. Pero yo creo que esa es otra cosa. O los compañeros de clase. Pues. Pero yo creo que esa es otra cosa. ¿Verdad? Que es un problema. Que es un problema. No y estoy un germen negando. de futuros violadores. Claro, ¿verdad? No estoy negándolo. Pero lo otro que estábamos discutiendo es gravísimo. O sea, es un problema serio. Pero, por ejemplo, estos casos de violación y de abuso contra las niñas y contra las niñas y los niños, sobre todo contra las niñas, de adultos, de gente profesional, de gente que sabe que está cometiendo efectivamente un delito y que se creen intocables, ¿verdad? Así que nadie le va a hacer absolutamente nada, es otro problema serio y grave. Y que requiere más respuesta. Pero yo creo que es cierto lo que dice Néstor, que también ese otro problema está siendo ignorado. Sí, solamente aquel caso, ¿te acuerdas aquel caso en Tipitapa? Tipitapa fue grave. Y Corinto. En Corinto, sí. Y otro en Chinandega, en la ciudad de Chinandega, hace como 2 años, algo así. Pero es circular con profusión, lo que le llaman ciberbullying, creo que le llaman el acoso sexual por la vía además. Los exnovios mandan a las exnovias, mirá, si no haces tal cosa voy a difundir esta foto. Es muy común en las escuelas secundarias y primarias, que es lo más la de mayor desgracia. Y de colegios públicos y privados. Y privados, en ambos. Y el otro problema, que no es que quiero minimizar lo que acabamos de discutir, pero creo que también es un problema. Yo cada vez encuentro con mayor frecuencia en Facebook videos de pleitos de cipotes y cipotas fuera de las escuelas. Salen de las escuelas y está la escuela atrás, están en uniforme y van a pelear. O sea, y los demás haciendo coro. Y es el show. O sea, es impresionante. O sea, ¿y dónde están los directores de las escuelas? Es que hay un submundo, digamos así, que se genera alrededor de la comunicación a través de teléfonos celulares e internet, que al que, digamos, nuestro país no ha podido acceder y se está creando y ampliando. Los adultos, que va desde pleitos entre mujeres, que son los que más se difunden, el tema de la fotografía, eso vincularlo con alcohol, con expendios de droga, y es un mundo explosivo. Quería referirme a 3 comentarios que se están haciendo ahorita en la transmisión en vivo. A Crista dice, excelente programa, no me lo pierdo. Mi René Cervantes pregunta de nuevo que repitan en qué canales lo puede ver, porque no siempre lo puede ver en vivo. José Betanco Silva, felicidades por el programa. Eso. Bueno, Extra Plus, Canal 37 al aire, Canal 78 en el cable, Canal 37 en el cable digital, a las 5:30 de la tarde y a las 10 de la noche los lunes. Para Guaco y Chontales, RTV. Canal 72 para Guaco y Chontales a las 7 de la mañana y a las 10 de la noche los martes. Para quien nos sintoniza por televisión, pero también está en las redes sociales. En el canal YouTube. En YouTube. Desde las 10, 11 de la mañana ya lo pueden ver. El canal de a YouTube, cualquier hora, en su casa, donde sea. Ahora, la otra cosa es que con este tema, bueno, tenemos mucho que aprender en los medios de comunicación, ¿verdad? Cómo abordar, y han pasado
seminarios y seminarios y seminarios y seguimos también en la misma. A mí, te digo, me da dolor de estómago, por no decir otra cosa. El drogadicto, me arrepiento. Es que andaba drogado. Sí. Me arrepiento, un mensaje para la juventud, pero el amor de ¿Cómo Dios, le va a pedir? eso, discúlpeme porque es Sí. muy de mañanita, pero eso es ser estúpido. Sí. O sea, ¿cómo le vas a decir un mensaje para la juventud a Al alguien delincuente. que malmató a una chavala, que la violó, y que entonces vos le das micrófono y le preguntás un mensaje para la juventud? O sea, ¿qué tenés en la cabeza, hermano? ¿Qué tenés en la cabeza? Hay que revisarte la cabeza. En serio, a ver qué hay ahí. Pero es que tiene en la cabeza el que le permitió el editor, difundir esa el director, entrevista. Sí. Por eso a los dos vamos a regalar exámenes para revisar cabeza. Ahora, Y con el otro, con el abogado, ¿verdad? El abogado es un delincuente. Tiene más nivel que el otro por su formación académica, pero igual de delincuente es el abogado delincuente, ¿no? El abogado. Eso ya te da nivel, te da estatus. ahora, ¿verdad? pero también hay otra tendencia a veces, no solamente en algunos medios, sino creo que también es en la sociedad, a disminuir la responsabilidad de un delincuente en cualquier tipo de delito cuando está drogado o cuando está borracho. Sí. Y eso no es así. Drogado o borracho violó, ya está. Eso no fue culpa de la drogadicción, no es cierto, eso es mentira. O sea, eso agrava la conducta personal, Sí, la claro. desata, pero no es cierto que la causa. No es así, Así. pues. Bueno, Y no es Atenemante, al revés. Claro. 6 con 14 minutos en la mañana, 3 con 14 minutos en la tarde para quien está siguiendo a través de la radio. Aunque esto es tema con bastante tela todavía, quiero cambiar y hablar acerca de elecciones. Espérame, antes solo mencionar lo de Somalia. Ok. Por Sí. lo menos mencionarlo. Una cosa espantosa lo que pasó. Somalia es un país que queda en el cuerno de África, es decir, en el extremo oriental del África, nororiental del África, digamos, de por medio está el Mar Rojo para llegar a la península arábiga. Y ahí hubo 2 camiones que explotaron, 2 camiones bomba. Uno primero frente a un mercado y después el otro frente a un edificio público, y mató a 276 personas, 350 heridos. Una matanza horrible. La inmensa mayoría de los muertos eran vendedores ambulantes. O sea, es como que aquí lo pusiera ahí pues en el Güembe, como que si pusiera un camión bomba ahí en la pista del Güembe, la cantidad de vendedores que ahí morirían, ¿no? Pues eso fue lo que pasó en Somalia, pues en Mogadiscio, la capital de Somalia. Y sin embargo el mundo no parece inmutarse. No hay ningún Je suis Somalie en las redes sociales, ni ¿cómo es que se llama? Ni perfiles con la bandera de Somalia. O sea, que Es que es un casi país categorías pobre de en muertos. África. Ajá. Hay categorías de muertos. Sí, un país- Al-Nasra se llama la organización, que significa la juventud en idioma árabe, que se adjudicó ahora es interesante. Asociada al Estado Islámico. Que se asoció Bien. en el 2006. Ahora, pero es interesante una cosa. Hay un pleito entre el gobierno de Somalia y el ejército de Somalia. Y eso ha causado la relajación de las medidas de seguridad, y como consecuencia tenés esto. Y lo otro es, Al-Nasra es el mismo que atacó en Nigeria y en Kenia, no sé si lo recuerdan, hace como 2 o 3 años, que hizo una gran matanza. Y lo hizo porque esos ayudaron al gobierno de Somalia a reducir Al-Nasra. Estaba reducido, pero todavía tienen bastante influencia en el sector rural. Sí. Y este es el peor atentado que cometen en mucho tiempo, y el peor en Somalia de su historia, y el peor atentado de mucho tiempo de su historia como organización terrorista. Pero aunque Sí. necesitaría más tiempo, pero la historia de Somalia es terrible. Es terrible. En cuanto al terrorismo. Sí, además las matanzas, además el saqueo, los franceses, los británicos, los italianos, ¿verdad? Los piratas. Sí, es terrible, pero además tiene una ubicación muy importante, sí, muy importante para los buques chinos petroleros. Se han Sí. metido mucho ahí en Somalia. Pero es terrible, una pobreza salvaje y un nivel de violencia que Somalia, horroriza. Sudán, Sí. Etiopía, toda esa parte. Kenia espantoso lo que queda pasa. cerca también. Sí. Bueno, Tenemos elecciones, pues. Elecciones. Aquí hay bastante tela para coser también. Tenemos elecciones en Nicaragua, elecciones en Venezuela. 5 estados, según el Consejo Nacional Electoral en Venezuela,
5 estados de los 23 que estaban en competencia estarían en manos de la oposición y 17 en manos del partido gobernante, con una coalición de partidos que han participado junto a él, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que de alguna manera hace un cambio en la composición que había con la tenencia de estados en Venezuela. Porque, a ver, el PSV tenía 20 estados hasta este domingo por la mañana, ¿no? Ahora baja a 17, le quitó algunos importantes como Miranda, por ejemplo, a la oposición. Miranda es Enrique Capriles, uno de los principales líderes de la oposición, pero perdió otros estados. Pues. Zulia tan importante, sí. Zulia. El más importante en términos de población, en términos de riqueza petrolera. En términos económicos, claro. No está de acuerdo la oposición, ya con una bolita mágica, media hora antes que el Consejo Nacional Electoral diera los resultados, anunció el vocero de la oposición, Gerardo Blyde, que el Consejo Nacional Electoral iba a dar unos datos que eran incorrectos o que unos datos que no coincidían con los que ellos tenían y con los cuales ellos no estaban de acuerdo. Lo dijo media hora antes de la presentación oficial de los datos. Más tarde lo repitieron. No estamos de acuerdo, desconocemos todos los resultados. No, todos. Pero no dijeron así de categoría. Bueno, dijeron, vamos a ir a las calles para pedir la auditoría del 100%. Pero sí dijeron, comenzó diciendo, desconocemos todos los resultados. Hasta que haya, y después dijeron, lo matizaron, dijeron, hasta que haya la verificación del 100%, no sé qué, no sé cuánto. Que es lo mismo que había dicho Maduro una media hora antes, que había pedido la auditoría del 100% de la acta. Ahora, me llama la atención una cosa, pues, el chavismo perdió 5 gobernaciones, o sea, las 5 que ganó la oposición, las gobernaba el chavismo, las 5 las perdió y recuperó, bueno, de 20 pasa a 17, ¿no? Sí. Le recuperó a la oposición 3. La oposición perdió 3, pero ganó 5. Sí. ¿Ah? Y el PSV perdió 5, y ganó 3. Sí. Así es. Falta Bolívar por saber. Pues. Pero en números... Hay una que está indefinida todavía. Solo Bolívar. Sí, en números de 17, 5 estarían en manos de la... de 22, porque falta uno. Sí, falta uno todavía. Pero lo que hay que preguntarse es qué cambia en la situación de Venezuela, porque estaba de por medio la mesa también de diálogo, que supuestamente en estos días se inicia, es decir, y se había anunciado que estuve volvían, viendo declaraciones de los venezolanos como que esperan una mayor estabilidad, esperan que las cosas cambien un poco, la tranquilidad de la gente, pero bueno, y el llamado que se hizo de parte de la oposición fue en las calles y un poco también la misma tónica de violencia, que creo que la gente ya está harta, ¿verdad? De tanta violencia. Entonces, creo que esa es la expectativa que va a pasar, ¿verdad? La participación fue masiva. Antes que Javier toque o agarre la guitarra, las encuestas decían que la mayoría de las gubernaturas las iba a ganar la oposición. Pero las encuestas dependen. Espérate, pero es que aquí quiero ser claro sobre las encuestas. Y las encuestas decían, sí hay participación, si hay votación masiva, si la gente va pero si la hubo 61%, pero si el récord en el gobierno regional, en elecciones regionales, pero entonces estaban contando con que fuera más alta todavía la participación, y eso fue lo que pasaron haciendo durante las últimas 2 semanas. La oposición pero elecciones regionales es la más alta que ha habido. Sí, pues está bien. Entonces, eso es lo sospechoso, ¿verdad? Porque ayer 62%. Ayer, antes de que cerraran los colegios electorales o las juntas, pues, electorales, los cálculos andaban entre el 51 y el 53% de participación. De la oposición y del gobierno. Del gobierno no. Y de repente aparece que de la oposición. Esa fue la primera gran sorpresa, fue el 61% de participación, que nadie se lo esperaba. Recuerden, y tiene razón Tirsa María,
que el pueblo venezolano está cansado no solo de la violencia y las protestas, también de la escasez, también de la violencia en las calles, y está cansado de un país inestable, ¿verdad? Ahora que la MUD o la oposición, ¿verdad?, lo que está pidiendo es una revisión integral de todo, porque Lo mismo pidió Maduro. no está de acuerdo con esos resultados, porque se han denunciado una cantidad de irregularidades que se parece mucho a Nicaragua. Por ejemplo. Y es más, la MUD sacó un comunicado el viernes o sábado diciendo de que habían gente nicaragüense orquestando un megafraude en Venezuela, ¿verdad? A ver, mira, para comenzar, en Venezuela aparece, el voto en Venezuela es computarizado. Apareció el ratón loco para empezar, ¿verdad? Un montón de personas no sabían dónde fueron a votar. ¿Quién inventó el ratón loco allá? ¿Allá o aquí? No sé. Pues aquí se inventó en el Consejo Supremo Electoral y parece que se exportó. Pero ¿cuándo se inventó eso? ¿Verdad? Aquí. Apareció el ratón loco, que eso no es de la cultura electoral venezolana. ¿Cómo apareció? No sé. Pero no sé, espérame. Apareció el ratón loco en el comunicado de la MUD del sábado. Sí, porque en la práctica, ¿dónde lo viste? Apareció en la práctica, y hay una gran cantidad de personas que tuvieron que trasladarse. Pero vos estás... No está siendo serio en eso. Estoy siendo serio porque no solo vi Telesur, sino que vi CNN. Y en CNN vi 5 testimonios de personas que dijeron... 5, ¿cuántos votaron? ¿Cuántos votaron? Por eso, ¿cuánto querés entrevistar? No, pero es que seamos serios. No justifiquemos la irregularidad de votantes. Poner sobre la mesa la cantidad de votantes. No justifiquemos. Poner sobre la mesa. En periodismo vos tenés que sacar 2 o 3 como muestra, por favor. No te vayas. Porque si te vas a los distritos ricos de Caracas, ahí los vas a hallar a todos hablando de eso. Ahora, tienen una consigna. De que hubo irregularidades, hubo irregularidades. La misma CNN. Hubo ratón loco. La misma CNN. apareció algo más que apareció aquí. La misma CNN. Aparecieron juntas nuevas. Y anularon otra. La misma CNN, tu misma CNN como las dijo 138 que juntas que aparecieron aquí el sábado. Algunas juntas receptoras de votos que las movieron del lugar. A 15 días de la elección y están creando juntas receptoras en Nicaragua. Con los 10 millones de votantes. Aparecieron 138 en Nicaragua. No, estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Venezuela. En Venezuela habían 13.559 centros electorales. De esos 13.559, movieron 201. Suficiente. 200. Eso no te define una elección. 48%. El sábado, aquí, te voy a dar un ejemplo, que estamos hablando de irregularidades. Solo voy a decir la razón por la cual lo movieron. En esos 201 movidos, hubo violencia en la elección de la Asamblea Constituyente. Llegaron a destruir el material los de la oposición y por eso lo movieron. Donde pero eso no te define una elección. En distritos de los ricos. Vos sabés que el sábado se inventaron aquí en Nicaragua, a 15 días de las elecciones, 138 juntas. Pero vos podés decir... pero si 138 en 11.000, como están haciendo los cálculos ustedes, eso no es nada. Pero eso no te define una elección. Claro que sí. En el caso de Venezuela no te define una elección. Son 264 nuevos. 264. Entonces multiplicarlo por 400 y vas a tener 70.000 votantes que ni siquiera probablemente saben que ya los cambiaron de junta. 70.000 votantes en Nicaragua. 200... Claro. Poniendo a 400 por junta, en 264 estás hablando de 105.600. Hace 2 o 3 elecciones en Nicaragua, Granada fue un ejemplo de cómo una junta receptora cambia. ¿Se acuerdan? Nicho Chamorro, del Partido Conservador, había sacado la mayor cantidad de votos. Entonces el Frente impugnó una junta en la ciudad de Granada. ¿Y qué es lo que ocurrió? Nicho dejó de ser el alcalde, perdió. Por eso te digo, una junta basta para que se gane o se pierda una elección. En Venezuela y aquí, lo extraño es cómo nuestras prácticas aparecieron de repente, pero ¿quién masivamente. Masivamente, pero ¿quién dice que masivamente? MUD, por eso estoy apurado, porque no me quieren dejar hablar. Estamos hablando de MUD, ahí está en la conferencia de prensa de la MUD. Por eso, ahí está. Avión que lo diga la MUD es torpe. El consejo, si la MUD resulta que aparece la inteligencia, reconoce esos resultados porque va a tener en su
su poder, estado riquísimo como el Zulia, Sí, que por no es eso, cualquier pues. cosa. O sea, si es inteligente, asume lo que ocurrió y desde ahí construye. Porque el año que Dentro de viene, 15 días lo mismo le vamos a decir. Javier, el año que viene hay elecciones presidenciales en Venezuela. Así es. ¿Verdad? Y este año, ya, si nos medimos por los resultados de ayer, 54% el chavismo, 45% de la oposición. Yo estoy claro, ¿verdad? La Y misma faltará ver tendencia- cuántos hay. La misma tendencia de cuando Chávez. Por igualito. eso es preocupante que el sistema electoral pierda prestigio del de Venezuela, que ha sido muy prestigioso en Pero la ¿quién época lo- de Chávez. quién lo prestigia? Pero llegó ¿Y quién lo Maduro pre- No, y Maduro a ver, ha pero echado. si está la misma Tibisay y Lucena. Y el sistema es electrónico. Y es el no, mismo. es lo Es el mismo. mismo. Por eso, Jimmy pero- Carter Es el dijo que mismo. es el mejor sistema electoral Y del es el mundo. mismo. Ahora, eso me aumenta la sospecha de dónde estaba Roberto Rivas, dónde ha pasado todo este tiempo, porque apareció hasta un Ay, día. no, sos paranoico. Estamos serios. Definitivamente No, no ese es es serio. paranoia. Vamos, hermano, Bueno, vamos. el debate serio. continúa el próximo lunes. Aquí sigue todavía detrás de la cabina. No, nos vemos, nos escuchamos el lunes próximo. Bye. A los cuatro vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos.